Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Disculpen Tardes. la demora. Estoy de otro lado hoy con una notebook. No tenía nada instalado, así que estaba preparando todo para la clase, así que disculpen la demora. Estoy complicado esta semana. Bueno, vamos por partes. Antes de empezar la clase propiamente dicha, comentarles que no terminé de corregir los exámenes. Mañana van a estar subidas las notas. Me faltan más o menos tres exámenes. Como siempre digo, yo trato o sea, siempre subo todos los exámenes para que no haya problema. Más que para no haya problema, me gusta que subir todas las notas al mismo tiempo. Entonces, voy a terminar de corregir esos tres exámenes y mañana van a tener la nota, ¿sí? En general está bien, salvo algunos errores conceptuales que yo se los voy a comentar la clase que viene después de termine de corregir todos los exámenes. Eso por un lado. Hoy vamos a empezar ya la parte final del curso, que es la parte de ruteo dinámico, ¿sí? Hoy vamos a ver OSPF. OSPF está dividido en dos clases. Uno lo que es OSPF de single area, de una sola área, y OSPF multiáreas, que vamos a ver la clase que viene. Y vamos a terminar el curso viendo BGP, ¿sí? En realidad BGP es muy vasto el tema, vamos a verlo medio por arriba, pero sí, para que ustedes tengan una idea de una configuración básica de BGP. Pero como les dije, es muy vasto. De hecho, siempre lo comento en todos los cursos que doy, hay una certificación que es exclusiva de BGP. Así que imagínense que es muchísimo más vasto de lo que podemos ver en una clase, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a empezar a compartir pantalla. Ténganme paciencia si algo no sale como estamos acostumbrados, porque como les dije, estoy desde otro lado hoy, ¿sí? Bueno, nosotros ya vimos algo de ruteo dinámico cuando vimos la primera clase, que dijimos que el ruteo dinámico es, o sea, precisamente los protocolos, o mejor dicho, el tipo de ruteo que se aprende cuando las rutas están aprendidas por medio de un protocolo de ruteo dinámico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a crear las rutas en forma estática, sino lo que vamos a hacer es, se van a crear solas por medio de una configuración previa de algún protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Nosotros ya vimos RIP, que es un protocolo muy básico, o sea, en donde un router solamente conoce cómo llegar a sus vecinos y no tiene una tabla o una base de datos con la topología de toda la red, ¿sí? Entonces, tiene problemas inherentes a esa tecnología. Un protocolo más avanzado que trabaja con el algoritmo de Dijkstra es OSPF, ¿sí? Déjenme que acá admita un compañero. Listo. Bueno, como dijimos, los protocolos de ruteo dinámico, las rutas se crean en forma automática, ¿sí? Y acá entra un concepto, que es el concepto de sistema autónomo. ¿Y qué es un sistema autónomo? Que van a ver el AES, ¿sí? O SA, pero generalmente AES, que es Autonomous System, ¿sí? Es un conjunto de routers que hablan el mismo, o sea, como simplificando la idea, es un conjunto de routers que hablan el mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de OSPF, vamos a tener, por ejemplo, todos los routers que van a hablar dentro del mismo sistema autónomo o SPF. Podrían hablar IBGP, podrían hablar RIP, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eBGP, que es External BGP, hablamos de conectar un protocolo de ruteo dinámico que nos permite conectar sistemas autónomos, ¿sí? Dominios administrativos. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en lo que vamos en el protocolo de ruteo dinámico que ocurre dentro del sistema autónomo que conecta los routers dentro de ese sistema, vale la redundancia. Cualquier sistema que hable un mismo protocolo de ruteo dinámico eh, se denomina sistema autónomo, ¿sí? Este concepto va a quedar un poco más claro a medida que vamos avanzando en estas clases. Y después nosotros tenemos, cuando hablamos de ruteo dinámico, dos tipos de protocolos. Los IGP, que son Interior Gateway Protocol, y los EGP, ¿sí? Que es Exterior Gateway Protocol. O sea, en realidad si le hacemos la pronunciación en inglés, esta más sería el IGP y EGP, ¿sí? Bueno, y después, en lo que es los protocolos interiores, tenemos los de distancia vector, que es RIP versión 1 y RIP versión 2, que ya lo vimos, y después tenemos lo de estado enlace, link state, que tenemos ISIS y OSPF. ISIS es un protocolo que ya no se usa más,
Y OSPF es una evolución de de ese protocolo, ¿sí? Y después en los que sería protocolos exteriores, de Exterior Gateway Protocol, tenemos Path Vector, que es BGP, ¿sí? Que es el único protocolo que nosotros tenemos para conectar sistemas autónomos, precisamente el tipo el protocolo que se usa en Internet, ¿sí? Para conectar los sistemas autónomos a Internet. Y cuando hablamos de protocolos de Link State, como es OSPF, eh, este se basa en que un router se va a comunicar con los restantes routers de la red, va a identificar cuáles son sus vecinos. Perdón, no, estoy bien. ¿Y a qué distancia está de ellos? O sea, después, para eso va a trabajar, ¿sí? En OSPF, con un paquete que se llama LSA, ¿sí? Que es State Advertisement, ¿sí? Va a mandar a sus vecinos esos LSA y al mismo tiempo sus vecinos van a enviar un LSA, ¿sí? Y eh, un router que se va a llamar DR, son las siglas de Designated Router o router designado, ¿sí? Va a ser un mapa de la red y va a poder calcular los caminos óptimos para llegar. Pero no solo que va a ser un mapa de la red, sino que va a reenviar ese mapa de la red que se llama LSDB, es Link State Database, va a enviar a todos los routers. Entonces todos los routers van a tener un mapa de la red, ya no como en RIP, que solamente sé cómo llegar a mis vecinos y no sé qué hay más allá de mis vecinos, ¿sí? En este caso, el OSPF, todos los routers tienen una base de datos con la topología de la red. Con la topología de la red, donde hablamos del mismo área en donde están ubicados, no del mismo sistema autónomo. Ya vamos a ver la diferenciación de eso, ¿sí? Pero entonces saben cómo llegar a todos sus vecinos y saben cómo llegar o sea, y tienen un mapa de todos los routers que están en ese área en particular, ¿sí? En particular, dicho esto, fíjense, nosotros para que un router sepa, eh, eh, por medio de los LSA, pueda conocer cómo llegar a los distintos routers, funciona de la siguiente manera. Va a descubrir a sus vecinos y sus direcciones, ¿sí? Va a medir el costo a cada uno de esos vecinos. Fíjense, por ejemplo, de router A para llegar a router C, ¿sí? Disculpen, pero hoy no tengo la pizarra, entonces no puedo describir sobre la pantalla. Les decía, a ver si acá me deja. Ah, sí, a ver si con el mouse voy a intentar, a ver. Creo que esta es una herramienta de Zoom que no suelo usar yo. Vamos a ver. Les decía, voy a cambiar el color. Bueno, les decía, el router A va a intentar comunicarse con router C, ¿sí? Fíjense que tiene varias formas. Entre eso, por ejemplo, podría ir por router B y luego ir a router C. En ese caso, va a tener un costo de 15. Si ustedes se fijan, llegar de router A router B tiene un costo de 10 y llegar de router B a router C tiene un costo de 5. Entonces, si sumamos, tiene un costo de 15. Pero router A también podría llegar por medio de router D, haciendo una ruta router A, router D, router B y router B, router C, ¿sí? En ese caso, si ustedes se fijan, el costo sería de 17, 6 más 6 más 5, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, va a medir costo para cada uno de sus vecinos, va a construir el paquete con la información recabada, que es el que dijimos nosotros, que es es que difícil escribir con el mouse. LSA, que es Link State Advertisement, va a enviar el paquete al resto de los routers y va a calcular la ruta mínima al resto de los routers. En este caso, router A va a saber que para llegar a router C, la forma más óptima es a través de router B, perdón. Eso es precisamente lo que hace es calcular todos, o sea, el OSPF es las siglas de Open Short Path First, ¿sí? El camino de menor costo, o sea, es el que va a elegir por sobre los otros, ¿sí? Cuando hablamos de camino, hablamos de los routers, ¿sí? A ver. Bueno, al mismo tiempo, como saben, todas las rutas en MikroTik tienen distancia administrativa, en particular las rutas aprendidas por OSPF tienen una distancia administrativa de 110, ¿sí? Esto es importante para cuando nosotros veamos más adelante, si queremos tener un backup, nosotros podemos con una ruta estática tener un backup cuyo costo debería tener cuyo costo debería ser menor a 110. ¿Sí? Bueno, después tenemos diferentes tipos de router, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Pero sí vamos a ver estos conceptos que son importantes. El concepto de área de backbone o backbone area, que es
la red principal de una red OSPF, ¿sí? O sea, todas, OSPF se divide por áreas. Como requisito principal, todas las áreas tienen que tener contacto con el área de backbone, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver solamente OSPF single area de una sola área, entonces vamos a hacer el laboratorio como si estando solamente en el área de backbone. Vamos a ver después ver cómo configuramos cuando tenemos distintas áreas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros decimos que dos routers llegan a la integración en OSPF, decimos que logran una adyacencia, ¿sí? Y otro concepto que es importante es la loopback interface, que es una interfaz virtual que nosotros vamos a crear, una interfaz del tipo bridge, ¿sí? En donde no le vamos a agregar ningún puerto, que ahí vamos a configurar el router ID, porque nosotros sí o sí tenemos que configurar el router ID, eh, en realidad no sí o sí, pero es lo recomendado, el router ID para hacer la configuración de OSPF, ¿sí? Dicho esto, ¿qué es el router ID? Es el ID que va a tener, que es una IP, ¿sí? Es un número de 4 octetos, que va a tener un router en la red OSPF, ¿sí? Estamos acá hablando específicamente de OSPF, ¿sí? Loopback IP más alta, o sea, si nosotros no configuramos router ID, entonces la interfaz de loopback se va a convertir en nuestro router ID. En particular, nosotros vamos a configurar la misma dirección en la interfaz de loopback que en el router ID, ¿sí? Y si no configuramos ninguno del loopback ni el router ID, la IP más alta va a ser nuestro router ID. Pero para OSPF, sí o sí tiene que haber un router ID, ¿sí? El router ID más alto va a representar el DR, ¿sí? Y el segundo más alto va a representar el BDR, ¿sí? Los demás serán DR order. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense, en una red OSPF, en particular, ¿cuántos routers tiene esta red OSPF, si ustedes se fijan? ¿Me escuchan? Hola, Hola. sí. ¿Cuánto? Y cuatro puede ser, va, o tres. No sé el del medio qué función cumple, que está interconectando a los demás. Serían. Esto es un switch. Ah, ese es un switch, tres Ese es un routers. switch. Entonces tienen tres routers, ¿sí? Siempre en una red OSPF de más de dos routers, porque cuando solamente tenemos dos routers, el tipo de conexión es punto a punto, ¿sí? Pero cuando tenemos más de dos routers, ¿sí? Vamos a tener una conexión PTP, o sea, punto a multipunto o broadcast, ¿sí? Una comunicación OSPF, broadcast o punto a multipunto, ¿sí? En este caso, cuando haya más de dos routers, siempre va a haber un designated router, un backup designated router o uno o más DR orders. ¿Y qué son el designated router, backup designated router y los DR orders? Son precisamente quien se encarga de comunicar la Link State Database, la LSDB, a los demás routers, ¿sí? Eh, el designated router va a ser quien va a armar esa base de datos de routers en esa red, ¿sí? En esa red OSPF, y se va a comunicar con los otros routers y va a comunicar esa base de datos y cualquier modificación en la base de datos, ¿sí? A los demás routers. El backup designated router va a ser precisamente un router de backup en caso que el DR se caiga, ¿sí? Y los DR router son routers que van a tomar el rol de backup designated router o de DR, dependiendo de qué pase con el DR y el BDR, ¿sí? Pero en una red OSPF de más de dos routers, sí o sí va a haber uno que sea el DR, otro el BDR y los DR, el o los DR order, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en la configuración, se va a ver un poquito más claro. Bueno, ya me adelanté. El designated router es el encargado de responder todas las consultas de la tabla de enrutamiento. El backup de designated router, que va a tomar el rol de DR si se cae el DR. Y los DR routers son los demás routers que comparten la red OSPF, ¿sí? A ver, quiero aclarar un tema, ¿no? Eh, quiero aclarar un tema. Por ejemplo, en este esquema que tenemos, nosotros vamos a tener una red OSPF entre estos dos routers, que va a ser punto a punto, porque fíjense, esta es la red OSPF, ¿sí? Después tenemos otra red OSPF, disculpen, otra red OSPF entre estos dos routers, y que va a ser punto a punto, porque esta es una red, ¿sí? Y esto tendremos otra red OSPF que también va a ser punto a punto. Ahora, si yo en vez de este switch, de este router, perdón, tuviese acá un switch, yo acá sí tendría los tres routers, y los routers, en ese caso,
o sea, no sería la comunicación punto a punto, sería de broadcast, por ejemplo, porque en ese caso tenemos más de dos routers en esa red OSPF, en una misma red, ¿sí? Tengan en cuenta que acá en este caso, en este ejemplo, son redes diferentes, ¿sí? Entonces, esta red va a hablar OSPF por un lado, esta red va a hablar OSPF por otro, y esta red va a hablar OSPF por otro lado, ¿sí? Cuando yo hablo de OSPF, me refiero que son redes que, o sea, eso lo vamos a configurar nosotros, pero son las redes que nosotros tenemos que configurar para que intercambien más mensajes OSPF, ¿sí? Mensajes OSPF que decimos los LSA. Una aclaración, cuando nosotros hablamos del área de backbone, o sea, el LSA que se van a intercambiar son de tipo cero. Si ustedes se fijan en la plataforma, hay información respecto a los diferentes tipos de LSA, ¿sí? Cuando hablamos del área de backbone, lo que se intercambian son los LSA tipo cero. Bueno, vamos a continuar. Creo que esto, bien. Bueno, y un pequeño resumen, que dijimos que OSPF es Open Short Path First, utiliza el algoritmo Dijkstra, ¿sí? Es un protocolo de estado enlace y su medida es el costo, ¿sí? La medición de costo, esa información está en la plataforma, no es un estándar, sino que distintos vendors lo calculan de forma diferente, pero básicamente es un ancho de banda de referencia dividido el ancho de banda que tiene la interfaz, ¿sí? Y ahí vamos a saber el costo que tiene esa interfaz. Claro, esa conexión entre dos routers. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo sería el esquema de laboratorio. Fíjense, lo que vamos a hacer nosotros fíjense, no tengo ninguno de los iconos que suelo tener, o sea, tengo recién instalado GNS3, así que esperemos que funcione bien. De todas maneras, yo ya hice algunas configuraciones. Tenemos un router 1, tenemos un router 2, router 3 y router 4. Y como siempre, nosotros queremos que por medio de un protocolo de ruta dinámico se conecten todas las redes LAN, ¿sí? La LAN 1, la LAN 2, LAN 3 y LAN 4. Yo ya tengo una configuración básica. En este caso debo hacer las aclaraciones para versión 6. Ya vamos a ver que la configuración en versión 7 difiere, ¿sí? Ahí lamentablemente no pude hacer nada, pero bueno, me van a tener que tener un poquito de paciencia que lo configure a este mismo laboratorio en versión 7 más adelante en esta clase, ¿sí? Y fíjense, estos son los routers ID que yo seleccioné para configurar estos routers, ¿sí? Hay unos pasos a seguir y a saber, fíjense. Cuando nosotros hablamos de configurar OSPF single area, ¿sí? OSPF single, single area, tenemos que configurar. Primero, configurar interfaz de loopback. Luego, tenemos que configurar el router ID. Luego, tenemos que configurar el área, ¿sí? En realidad, acá le voy a poner un asterisco. Luego, tenemos que configurar las redes, ¿sí? Luego, configurar interfaces, entre paréntesis vamos a poner pasivas. Y por último, tenemos que hacer la distribución de redes. Ya vamos a ver qué es todo eso, ¿sí? Bueno, para eso, fíjense, vamos a abrir los routers y vamos a empezar la configuración propiamente dicho. Yo tengo acá el router 1. Yo ya tengo configurado el Romón en los otros routers, ¿sí? Y voy a acceder por Romón a los otros routers. Router 2, router 3 y router 4. Bien. Déjame paciencia acá que configuro. Acá este es. ¿Cuál es este? Este tiene que ser. ¿Ustedes ven esta barra de zoom o no?
No, no la vemos. Ah, no, ahí está. No, 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 está, ahí está. Me estaba apareciendo arriba, por suerte la pude pasar abajo. No, era algo que, bueno, ustedes no lo veían, me estaba molestando a mí. Acá tengo router 3, después, a ver, déjenme que acomode acá. eh, router 2 y por último, router 4 que no tengo idea dónde está. Router 4, listo. Bueno, si ustedes se fijan, les decía, yo ya tengo configurado, fíjense, tengo que configurar la IP de la interfaz LAN, que es la 192.168x.1/24, donde X es el número del router, en el caso de router 1 es la 1, en el caso de router 4 es la 192.168.41/24. ¿Sí? Tengo un DHCP server configurado en todos los routers para las Virtual PC y yo ya tengo las IPs de las interfaces que conectan los routers. Si ustedes se fijan, acá yo tengo la red 10.0.0/30 entre router 2 y router 1, la 10.0.1.0/30 entre router 1 y router 3, la 10.0.2.0/30 entre router 2 y router 3 y la 10.0.3.0/30 entre router 3 y router 4. Cuando hablamos de una barra 30, ¿cuántas IPs utilizables tenemos? ¿Se acuerdan? no, lo vemos. Cuando Dos. hablamos exactamente dos, porque tenemos cuatro IPs, Oh, punto ¿sí? a punto. Cuatro IPs exactamente, pero nosotros las IP utilizables son siempre la cantidad de IPs menos dos, ¿sí? Una para la IP Mm. de red y otra para la IP de broadcast. En ese caso, vamos a tener solamente dos IPs utilizables. Por eso siempre hablamos que una red barra 30 solamente podemos hacer conexiones, o sea, conexiones punto a punto, ¿sí? Bueno, dicho esto, fíjense, entonces tenemos router 1, la 10.0.0.1/30 en la interfaz de R2 que conecta con R2 y la 10.0.1/30 en la interfaz R3 que conecta con router 3, ¿sí? Bueno, una cosa que ustedes pueden hacer en caso que se sugiere cuando ustedes hacen una configuración de SPF, ahí comentar y, por ejemplo, pone, por ejemplo, a router 2, ¿sí? Eh, yo no lo hice por una cuestión de tiempo, pero se sugiere. Entonces ponemos a router 3, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esta es la IP que me da la VM para la salida de Internet. Y yo, fíjese, tengo salida de Internet en esta Virtual PC. Fíjense, tengo salida de Internet, perdón, en este router. ¿Sí? Tengo configurado, uy, no, qué pavo, lo cerré. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, tengo, como les decía, tengo salida de Internet y tengo configurado el Masquerade, ¿sí? Fíjense, tengo configurado el Masquerade, entonces la Virtual PC 1, que está conectada acá a router 1, debería tener salida de Internet. Bueno, vamos a ver cómo configuramos. Entonces dijimos, lo primero que vamos a hacer es configurar la interfaz de loopback, ¿sí? ¿Por qué vamos a configurar una interfaz de loopback? Vamos a configurar una interfaz de loopback precisamente porque es una interfaz virtual que vamos a hacer de tipo bridge porque no se va a caer esa interfaz. Entonces siempre va a estar disponible esa interfaz para el router ID, ¿sí? Entonces vamos a ir acá a la sección de bridge. Voy a hacer un zoom para que puedan ver mejor, ¿sí? Vamos a ir a la sección de bridge y vamos a agregar una interfaz de loopback que acá ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, pueden ponerle loopback, pueden ponerle LB, lo que quieran. Yo generalmente uso LO, si ustedes se fijan en mucha bibliografía va a aparecer LO en mayúscula, LO en minúscula, que es lo que yo suelo usar. No es una cosa mía, es lo bien en bibliografía u otras personas que configuran, por eso es siempre uso ese LO, ¿sí? Bueno, fíjense, no vamos a agregar ningún puerto. ¿Y por qué no vamos a agregar ningún puerto? Porque nos aseguramos que la interfaz está siempre running, ¿sí? Entonces es una interfaz que no se va a caer. Y con esa podemos, siempre, o sea, nunca vamos a perder conectividad. Entonces de esa manera podemos configurar como router ID. Una vez que creamos la interfaz de loopback, vamos a configurar la IP del router ID, que si ustedes se fijan, es para el router 1, las 10.255.255.1, en esa interfaz, ¿sí? Entonces vamos a agregar 10.255.255.1 precisamente en la interfaz de loopback, ¿sí? Eh,
Sí, la barra, profe, se pone. Exactamente, sí, porque es una barra 32. Esto no es de ninguna red. Bueno, dicho esto, una vez que nosotros configuramos la interfaz de loop, la interfaz bridge del tipo loopback y configuramos el IP, vamos a hacer lo mismo en todos los otros routers, ¿sí? Entonces vamos a ir a router 2, ¿sí? Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Vamos de nuevo a la sección bridge, configuramos una interfaz de loopback y agregamos la IP para esa interfaz de loopback, ¿sí? Entonces ponemos, en este caso es la 10.255.255.2 en la interfaz LO. Y acá le ponemos, me olvidé de ponerle el comentario, router ID, ¿sí? Ya lo voy a hacer también en router 1. Entonces acá voy a abrir el router 1 y le voy a poner el comentario que sea router ID. Listo, perfecto. Ya tenemos configurado, vamos a ir a router 3, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bridge, agregamos la interfaz de loopback y configuramos la IP de la interfaz de loopback 10.255.255.3 en la interfaz de loopback, ¿sí? Y acá le ponemos el comentario que sea router ID. Perfecto. Y por último vamos a ir a router 4. Agregamos la interfaz de loopback y configuramos la IP en la interfaz de loopback, que sea 10.55.55.4 en la interfaz LO y de nuevo comentamos router ID. Perfecto. Bueno, una vez que nosotros tenemos configuradas las interfaces de loopback, vamos a configurar el router ID, ¿sí? Que este no es la configuración del router ID, sino que es la IP que nosotros le configuramos en la interfaz de loopback por si no configuramos el router ID, ¿sí? Que dijimos que es la IP que va a tomar, pero bueno, nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces vamos a ir acá a routing, fíjense, todo lo que es OSPF en versión 6 se configura en routing OSPF, ¿sí? Y fíjense, acá nosotros ya tenemos algunas configuraciones por defecto, pero antes vamos a ir a una visión rápida por unas pestañas. La pestaña de interfaces no tenemos nada. Acá la pestaña de instancia, que nosotros ya tenemos una instancia preconfigurada, una instancia por default. En la parte de networks, de redes, no tenemos nada. Y tenemos el área de backbone ya configurada por defecto. Esto en versión 6. En versión 7 ya no tenemos nada, ¿sí? Después, en área de ranges es para hacer una sumarización, no lo vamos a ver ahora. Virtual links es para conectar áreas con el área de backbone, no lo vamos a ver ahora. Y acá es donde vamos a ver los vecinos nuestros que logren la adyacencia, ¿sí? Si ustedes se fijan, OSPF tiene diferentes estados, ¿sí? Cuando nosotros llegamos al estado full, quiere decir que está lograda la adyacencia, ¿sí? Después de otra fecha, en este momento no la vamos a ver, sí va a aparecer entradas dinámicas de LSA, los Link State Advertisement, a medida que nosotros vamos configurando, ¿sí? Y después, esto lo vamos a ver más la clase que viene, que es los AS Border Router y ASBR, ¿sí? Que ya vamos a ver qué son esos tipos de routers. En particular, nosotros vamos a ir a la pestaña instancia y lo único que vamos a hacer es configurar el router ID, donde, fíjense, acá hay un parámetro que es router ID, en donde vamos a configurar exactamente la misma dirección que configuramos en la interfaz de loopback, que en el caso de router 1 es 255.255.1. Me configuré, ahí está, listo. ¿Sí? Vamos a ir entonces al router 4, acá que ya lo tengo abierto, aprovecho, routing OSPF, voy a la parte de instancia y configuro el router ID, ¿sí? 10.255.255. Voy a copiar esto para no estar escribiendo. En este caso es el 4, ¿sí? Vamos a ir a router 2, routing o SPF, en la parte de instancias, ¿sí? 255.2. Y por último, vamos a ir al router 3 y vamos también routing o SPF, instancias y configuramos el router ID, ¿sí? En este caso es 10.255.255.3. Hasta acá está claro, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué sigue ahora? Fíjense, dice configurar el área. En este caso, nosotros estamos trabajando en single area, en un solo área, ¿sí? Y en el caso de versión 6, ya tiene configurada el área por defecto, que es el área de backbone, ¿sí? Sí o sí, el área que ustedes tienen que tener configurado o sea, sí o sí es el área de backbone. Que en este caso, fíjense,
el area name puede ser cualquiera. Acá en este caso se llama backbone, pero lo importante es que el area ID, que también tiene un formato IP con 4 octetos, sea 0000, ¿sí? Sí o sí 00. Y fíjense que dice type, tenemos diferentes tipos de áreas, que es default, no so stubby areas, area stub. En este caso vamos a dejar el tipo por default, ¿sí? Ya para la clase que viene, cuando yo les habilite la plataforma, van a ver que tenemos diferentes tipos de áreas, ¿sí? Bueno, lo importante es que sí o sí existe el área de backbone. En este caso, como estamos trabajando solamente en un área, repito, ese área va a ser el área de backbone, cuyo ID es el 0000, ¿sí? Entonces, en este caso, no tenemos que configurar nada. Entonces, vamos a ir directamente al próximo paso. Y acá dice configurar networks, o sea, las redes que van a hablar OSPF. Y yo quiero aclarar acá, ¿cuáles son las redes que van a hablar OSPF, por ejemplo, del router 1? ¿Sí? Nos paramos acá, para ustedes. Y van a ser las loopback. Las loopback. La loopback en realidad es la IP que nosotros confirmamos por el router ID, pero no es la red que habla por OSPF. La red que habla OSPF va a ser la red que conecte con los otros routers. La 10.0.0.0.0, 10.0.1.0 Bueno, y la... Depende de qué router, ¿no? O es el para router 1, todos. por eso dije el router 1. Ah, la 10.0.0.0 y la 10.0.1.0, ¿no? Bueno, Para el 1. sí y no. Está bien lo que decís, salvo que nosotros ya a esta altura tenemos que hablar con propiedad. Cuando decimos 10.0.0.0, no estamos hablando, no estamos diciendo la red completa. Tenemos que decir el slash tanto, que en este caso es barra Ah, 30, bueno, porque no es lo mismo en una ok. red barra 30 que una barra 29 o una barra 16, ¿sí? En este caso Sí. sí es la 10.0.0.0 barra 30, la 10.0.1.0 barra 30, ¿sí? Esas son las redes que nosotros tenemos que configurar. Y también vamos a configurar la red LAN. Porque si bien la red LAN nosotros la vamos a configurar como pasiva para que no intercambie LSA, sí que sea, que sea publicada por SPF, ¿sí? Precisamente para que los otros routers sepan cómo llegar a esa red, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir al router 1 y acá en Networks vamos a agregar. Dijimos, para el router 1 es la 10.0.0.0 barra 30. ¿Sí? En este caso, fíjense que nosotros también tenemos que elegir el área en donde está esa red. Que en este caso, como solo estamos trabajando en el área de backbone, no solamente vamos a tener la opción del área de backbone, pero si estuviésemos trabajando con OSPF multiares, vamos a tener que elegir el área en donde esa red va a hablar OSPF, ¿sí? Porque en áreas diferentes tenemos diferentes LSDBs, ¿sí? Entonces, fíjense, y cada área tiene su propio su propio LSDB, ¿sí? Entonces, fíjense, acá elegimos, o sea, configuramos la 10.0.0 barra 30. En router 1 estamos, ¿no? Ahora vamos a agregar, en este caso, la 10.0.1.0 barra 30, ¿sí? Que es la que conecta con router 3, también en el área de backbone. Y por último, la red LAN, que en este caso es la 192.168.1.0 barra 24, ¿sí? Perfecto. En el momento que nosotros configuramos las redes, si ustedes se van a la pestaña interfaces, fíjense que tenemos entradas dinámicas, ¿sí? Que son precisamente las interfaces que van a hablar OSPF, o sea, por las cuales van a hablar OSPF. Pero si ustedes se fijan, la interfaz de DER5, que es la que conecta a las Virtual PC, es la interfaz LAN. Y esa interfaz nosotros la vamos a configurar como pasiva. ¿Y por qué? Porque lo que dije, queremos que la publique, pero queremos que no hable OSPF, que no mande mensajes OSPF, ¿sí? Solamente que sea publicada por OSPF, pero no que mande. ¿Por qué? Porque esta red LAN no conecta con otro router, conecta con los dispositivos finales, ¿sí? Entonces venimos acá, elegimos la interfaz, que en este caso es la interfaz EDR5, y tildamos en donde dice pasiva, ¿sí? Tildamos donde dice pasiva. Perfecto. Listo, nosotros ya tenemos configurado, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Nosotros ya tenemos configurado en este caso el router 1 para hablar OSPF. Pregunto, ¿ustedes creen que yo ya debería tener alguna adyacencia? No tendré que tener al menos dos routers Claro, le tengo que configurados. configurar uno más. Mira. Fíjense,
Yo voy a Networks y no tengo nada. ¿Pero por qué? Porque todavía no configuré los otros routers. ¿Sí? Claro. Vamos a ir entonces a router 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a ir a router 2. No, perdón, este es router 3. Y vamos a hacer la misma configuración. Vamos a ir primero a la pestaña Networks. ¿Y qué redes configuro en router 2? Ahora los escucho a ustedes. La 10.000/30, la 10.020/30 y la LAM. 10.020/30 y la LAN. No, casi me la mando. 192.168.2.0/24. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Pasar pasivo a la LAM. Da Bien. 192. En realidad acá la interfaz la hacemos pasiva, ¿sí? No la red, sino la interfaz, ¿sí? La Entonces interfaz. vamos a ir acá, la interfaz de R5, todas las de R5 conectar la LAN, la vamos a seleccionar como pasiva, ¿sí? Pregunto, ¿en este router debería tener alguna adyacencia? Y en este caso tendrías que tener por la red 10.000 que comunica con el router 1. Tendría que Entonces, haber si una, yo voy a ¿no? la pestaña Neighbors, debería tener una adyacencia, y si ustedes se fijan, de hecho la tengo, y fíjense, bueno, acá no está el state debería estar estado full, fíjense, efectivamente está en state full, ¿sí? Fíjense que está la instancia default, conecta con el router ID del router 1, ¿sí? Que es, cuya IP es la 10.001, la IP de la interfaz que hablo SPF, que es la interfaz de R2, y está en full. ¿Qué quiere decir? Que llegó la adyacencia, ¿sí? Y fíjense, ahora vamos a ver algunas consideraciones al respecto. Voy a abrir router 1 y router 2 al mismo tiempo. No. Router 2, ¿cuál es? Se me hace un lío con cuál es. Bueno, a ver si lo puedo. Ahí está, a la mitad. Y este es router 2. Fíjense, vamos a ir a la parte de interfaces, ¿sí? La pestaña Interfaces. ¿Cuál es la interfaz que conecta router 1 con router 2? Fíjense, ¿cuál es? Eder 2. Eder 2, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar sobre Eder 2. Vamos a ir acá a Eder 2. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Vamos a ir acá y vamos a elegir la interfaz R2, que acá fíjense tiene una entrada dinámica, ¿sí? Tiene una entrada dinámica, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer unas configuraciones. Fíjense, primero vamos a ver el parámetro priority. El parámetro priority, en este caso por defecto en versión 6 es 1, ¿sí? Cuanto más bajo sea este parámetro, salvo que sea 0, es el, quiere decir que más posibilidades tiene de ser el designated router, ¿sí? ¿Sí? O sea, si yo quiero forzar, si no, lo va a elegir por el router ID, pero si yo quisiese forzar que un router sea el designated router, le puedo configurar el parámetro priority. Además, lo que es la comunicación OSPF, fíjense que dice Authentication, Authentication Key y Authentication Key ID. Yo puedo darle, en producción yo siempre sugiero, denle un tipo de autenticación a lo que es el mensaje, o sea, los mensajes de OSPF, en este caso no lo hagan por texto simple, sino por MD5 que vaya encriptado y le ponen una authentication key, ¿sí? Igual ya vamos a volver sobre esto. Eh, y fíjense que yo, el tipo de network type, acá dice, está por default, ¿sí? Que en este caso por default es broadcast. Entonces, si yo voy acá a status, ¿sí? Eh, Fíjense por qué. Acá está. Fíjense, el network type está por default, que en este caso es broadcast. Entonces, yo voy acá a status, perdón, en la parte de networks o instancias. Ya me confundí. No, no, tendría que ser en interfaces. Acá está, no lo había visto recién, perdón. Fíjense que dice Designated Router y Backup Designated Router. ¿Sí? Fíjense, si yo voy acá a la interfaz R2, me dice Designated Router y Backup Designated Router. Y yo les dije que en una interfaz punto a punto eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos routers. O sea,
el intercambio solamente entre dos routers. ¿Pero por qué, por qué hay un DR y un VDR? Precisamente porque el tipo de área, el tipo del network type está como broadcast. Entonces, para lo que son comunicaciones punto a punto, yo debería seleccionar una entrada, o sea, debería, en vez de seleccionar network type default, ir a point to point, ¿sí? Y configurar como point to point. Fíjense. Entonces yo voy acá, R2, fíjense, voy a configurar como point to point. Y ahora, cuando se logre la adyacencia, fíjense que todavía no logró la adyacencia. Fíjense que ahora el network time es point to point. Fíjense que ahora la logró. Y si yo voy a la parte de instancias y voy a status, fíjense que ya no tengo ningún designated router ni backup designated router, precisamente porque el tipo de network type es punto a punto. Entonces no tiene sentido que haya un DR y un VDR cuando es una red punto a punto. ¿Sí? Entonces, o sea, ustedes pueden dejarlo como broadcast, no hay problema, o sea, va a funcionar, ¿sí? Va a funcionar. El tema es que no es la configuración eh, más indicada, pero va a funcionar. Nada más que en el caso de una red punto a punto, cuando solo tenemos dos routers para una misma red, lo mejor es configurar el network type como punto a punto, ¿sí? Vamos a configurar, antes de seguir viendo otras cosas, vamos a configurar el router 3 y router 4. Entonces vamos a ir al router 3, vamos a configurar cuáles son las redes de router 3. ¿Me La escuchan? Disculpen. 10.01, sí, la 10.010/30, Bien, la 10.020/30 bien. y la 10.030/30. Y la LAN. Y la LAN, sí, perfecto. Y la LAN. En este caso son cuatro redes. Bueno, yo les quiero mostrar un pequeño truquito, entre comillas, ¿sí? Cuando ustedes, o sea, más allá del esquema de red, ustedes van acá a addresses, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, si ustedes se fijan, eh, acá pueden tener las redes, ¿sí? Acá tienen las redes, el slash lo sacan de acá, ¿sí? De las diferentes redes que ustedes tienen, que son las redes, ustedes sabrán cuál de esas redes, pero a veces calcularla no es tan fácil. Por ejemplo, si yo hubiese puesto las IP acá y no las redes, para que no haya error, ustedes acá, en esta pestaña, tienen las diferentes redes que ustedes, que tenemos en el router configurado, ¿sí? Y acá tenemos la máscara de subred, ¿sí? ¿Se entendió eso? Es un pequeño truquito les pueda llegar a servir. Bueno, dicho esto, vamos a configurar las redes. Entonces dijimos es 10.0.1.0/30, apply, copy, la 2, 0/30, apply, copy, la 3 y la 192.168.3.0/24. Perfecto. ¿Qué sigue ahora? Vamos a instancias y configuramos, perdón, a interfaces y configuramos la LAN como pasiva. ¿Sí? Bien, perfecto, listo, ya tenemos esto configurado. Vamos por último al router 4, vamos a hacer medio rápido. Vamos a ir acá a Networks, en este caso solamente son dos, que es la 192.168.0.4.0/24 y la 10.0.3.0/30. Perfecto. Vamos a interfaces y configuramos la LAN como pasiva. Perfecto, listo. Nosotros ya tenemos eso configurado. ¿Cuántas adyacencias debería tener router 4? No. ¿Cuántos? Disculpen. Una Una con con router. router 3. Vamos a ver si efectivamente tiene. Fíjense, tiene una con router 3, ¿sí? Que este es el router ID 3, ¿sí? Y está, si yo le pongo el estado, state full, ¿sí? ¿Y cuántas adyacencias debería tener router 3?
3. 3. 3. 3. Vamos a ver si efectivamente es así. Efectivamente tienen con router 1, con router 2 y con router 4 debería estar en stateful las 3, ¿sí? Efectivamente tienen stateful. Fíjense en el LSA, todos los diferentes LSA que nosotros tenemos, que nos dicen qué área, qué tipos de mensajes LSA son, o sea, en términos de si son entre routers, de redes, etcétera, ¿sí? Eh, y bueno, acá las diferentes rutas. Ahora veamos las tablas de ruteo. O sea, fíjense, yo ya debería conocer en router 1 cómo llegar a las otras redes LAN. Si anduvo todo bien, si yo ya tengo comunicación OSPF, y fíjense que efectivamente sé llegar a la 2, a la 3 y a la 4, y fíjense que por medio de OSPF, porque es DAO, ¿sí? La flag. Fíjense, la flag es DAO, ¿sí? Está prendida por OSPF. Y la distancia administrativa, ¿sí? Fíjense que es 110. Entonces yo ya sé llegar. Es más, si yo voy a router 4, vamos a ir acá a router 4, debería también llegar todas las otras LAN. Digo router 4 como para ver los dos extremos, entre comillas. Y efectivamente, fíjense que sé llegar a las eh, a todas las LAN, ¿sí? 192, 168, 120 y 1, 2 y 3.0/24 a través de OSPF, ¿sí? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si efectivamente esto funciona. Entonces voy a ir acá a la Virtual PC 1, la voy a abrir, le voy a pedir IP y voy a ir acá a la Virtual PC 4, bueno, en este caso es la 3, pero del router 4, le voy a pedir IP, no tengo IP porque vamos a ver si tengo configurado el DHCP server router 4. No, este es router 1. Puede que no haya configurado. No, no configuré el DHCP server. Mala mía. En interfaz del 5. Perfecto. Listo. Entonces vamos a pedir IP nuevamente acá en la Virtual PC 4. A ver si me da. Y debería darme, ¿sí? Fíjense, ahí me está dando. Entonces, yo acá estoy en la Virtual PC 1. Fíjense que me dio el IP 192.168.154. Si yo hago un ping al router 1, me responde. Les pregunto, si hago un ping a 192.168.4.254, ¿me deberías responder o no? Yo creo que sí. Sí, sí, porque las rutas están generadas. Vamos a ver. Y efectivamente me responde. Y ahora del 4 al 1, efectivamente me responde, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las rutas y sabemos llegar. Lo importante también es que como router 4 llega a través de router 3, vamos a ver la tabla de ruteo de router 3, ¿sí? Fíjense, IP routis también sabe llegar a la red 192.168.1.0 y 20/24, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque si no supiese llegar al router 3, no podría llegar al router 4 porque, como les dije, la LAN 4 llega a través de router 3, ¿sí? De todas maneras, no hubiese aprendido las rutas, ¿sí? Si no hubiese sido ese el caso. Bueno, antes de terminar con la configuración, acá en versión 6, y repito, fíjense unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Yo les dije, miren, vamos a pararnos en router 3, ya que estamos acá en router 3. Fíjense, yo voy a ir acá a lo que es neighbors, y fíjense que acá tengo la adyacencia entre router 3 y router 1, a través de la interfaz de R3. ¿Sí? Yo voy a ir acá, voy a cambiar la configuración del link de la interfaz header. ¿Cuál conecta con router 3? La interfaz. No me acuerdo cuál. Es la 3, creo, ¿eh? Sí, la interfaz de R3 conecta con router 3, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy acá a elegir la interfaz de R3, ¿sí?
Y yo le voy a dar una autenticación al vínculo, o sea, a la comunicación a SPF. En este caso le voy a poner solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Insisto en lo que siempre digo, en producción para una contraseña robusta. Y yo le doy a aplicar. Fíjense, yo le doy a aplicar. Pero fíjense que no se cayó el vínculo. ¿Por qué no se cayó? ¿Por qué creen que no se cayó? Puede ser porque lo que configuraste hoy del LO, o En no realidad tiene el que ver con LO eso. tiene que ver con el router ahí, no precisamente con eso. Ah, En realidad es una pregunta capciosa. El vínculo sí se cayó, ¿sí? El vínculo sí se cayó. Es más, si esperamos un ratito, van a ver que va a dejar de tener adyacencia con router 1. Fíjense que ahí la dejó de tener. Pero ¿cuál es el tema? Hay un parámetro que se llama router dead intervals, que es 40 segundos, ¿sí? O sea que debe esperar ese tiempo para antes de saber que no tiene, o sea, que no puede llegar a un router, ¿sí? En este caso, cuando se cae un router de la red, el DIAR va a empezar, o sea, todos los routers van a comunicar eso y el DIAR va a enviar la nueva base de datos, descontando ese router de la red al cual no tienen acceso, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, en el momento que ustedes hagan un cambio en la red, en el router, o se caiga un router, va a haber un tiempo de 40 segundos, que es el router de intervalo, hasta que efectivamente se dé de baja ese router. Y una cosa importante, fíjense, que si yo no configuro exactamente entre el vínculo entre router 1 y router 2, exactamente el mismo tipo de autenticación y la misma tipo de authentication key, no voy a poder lograr la adyacencia. La única forma de lograr la adyacencia, en este caso, que yo vaya acá a la interfaz EDR3 y configure exactamente lo mismo que yo configuré en la interfaz EDR3 de router 1, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que es la interfaz EDR3. Sí, efectivamente. Fíjense, ahí yo ya configuré lo mismo y fíjense que ahí levantó, pero levantó muchísimo más rápido, ¿sí? Levantó muchísimo más rápido. No tengo que esperar ese tiempo de 40 segundos. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es, fíjense esto. Ahora voy a ir a router 2. Fíjense que yo tengo acá la comunicación con router 1 a través de la interfaz de R2, ¿sí? Yo voy a interfaces, ¿sí? Fíjense, yo acá no le voy a configurar solamente el network type. Ahora yo voy a ir acá en el router 1 a la interfaz de R2 y voy a cambiar este parámetro que dice hello interval, ¿sí? Y le voy a poner 5. En el momento que lo modifique, ¿sí? Se va a caer la conexión con router 2. Si yo voy acá a neighbors, después pasado el tiempo de router de interval, se va a caer la comunicación con router 2. ¿Por qué? Porque tanto en OSPF, ¿sí? Tanto los parámetros hello interval como router dead interval deben coincidir en una red OSPF dada, ¿sí? Fíjense, el hello interval, que por defecto es 10 segundos, y router dead interval, que por defecto es 40 segundos, debe coincidir, porque si no, no va, se debe coincidir en los routers que hablan esa red OSPF, que en este caso es entre router 1 y router 2. Ya en cualquier momento, fíjense, ya se cayó la adyacencia con router 1, ¿sí? Si no coinciden exactamente esos valores, no puede haber adyacencia OSPF. En el caso de BGP, esos valores no necesariamente deben coincidir, ¿sí? Va a asumir el valor más bajo de los configurados. En el caso de OSPF, sí o sí deben coincidir, ¿sí? Porque si no, no va a haber, como les decía, adyacencia OSPF. En el momento que yo vuelva, por ejemplo, a configurar 10, fíjense, ya logré la adyacencia, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, esto es versión 6. Ahora vamos a ver cómo haríamos la configuración con versión 7, en donde ya la configuración, eh, si bien los pasos son los mismos, la forma de lograr eso es bastante diferente, ¿sí? Lamentablemente no llegué a hacerlo, así que lo vamos a tener que hacer. Ah, no, disculpen, una cosa que no. Bueno, justo router 4 y voy a abrir router 1. Disculpen porque casi me olvido una cosa importante. Voy a abrir router 1, me sirve router 4. Fíjense,
Yo hago una pregunta. Voy a volver acá a la Virtual PC 4. Y voy a volver a abrir la Virtual PC de la LAN 1. ¿Sí? Yo dije, hago un ping a 192.168.4.254 y me responde, ¿sí? Hago un ping a facebook.com. ¿Me va a responder o no me va a responder la Virtual PC 1? ¿Qué creen? ¿Tiene configurado el DNS y las rutas? ¿Y el grade? Y bueno, entonces ustedes díganme, veamos la tabla de ruteo. Entonces, Veamos la Veamos. tabla de voy a ruteo. router 1, ¿sí? IP routis. Fíjense, ¿tengo ruta por defecto? Sí, Vamos a ver los DNS. Tengo configurados los DNS y tengo los DNS dinámicos que me dio mi máquina virtual. Perfecto. ok. Pregunto ¿El entonces, masquerade? nuevamente. ¿Voy a salir o no voy a salir? O sea, ¿voy a tener Sí, el conexión? masquerade. El Masquerade, vamos a ver, yo les he dicho que sí. Fíjense, efectivamente está configurado el Masquerade. Parecería que sí. Parecería que sí, y efectivamente tengo respuesta. Ahora yo estoy en la Virtual PC 4, ¿sí? Y quiero hacer exactamente lo mismo. Fíjense, hago un ping a la. eh, bueno, hago un ping a los DNS de Google, ¿sí? ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Dónde? En Ah, la router Virtual PC 4. 4. La Virtual PC que está conectada a la LAN 4. Esta. En realidad es la PC 3, pero está conectada a la LAN 4. Y llegar sabe llegar hasta el router. eh, yo creo que Sí, tendría que tiene. responder, no sé qué falta ¿Podemos ver configurar la algo. tabla de ruteo del router? A ver, Lo la tendría. respuesta siempre es la misma. Veamos la tabla de ruteo. Sí, veo la tabla ¿Sí? de router. Entonces, veamos la tabla de ruteo. ¿Sí? Cerramos todo acá. Porque, ¿cuál es la No dirección tiene. IP destino de este paquete? Y internet, digamos, la WAN del router. No, no, la IP destino de este paquete, ¿cuál es? Este paquete que va a ser La un ISMP, 888. la 888. Entonces, ¿se llega a la 888 acá en esta tabla? No, ¿Por qué? ¿Qué me falta? porque no. La default. No tengo una default gateway, ¿sí? No tengo una ruta Esa por se, defecto. Entonces esa yo se puedo. puede. ¿Cómo, cómo? No, no, iba a decir, se puede configurar en el router 1 que la distribuya también. Bueno, exactamente. Bueno, ahí está. Ahí, bueno, ya lo dijiste vos, Guillermo. Entonces, ¿dónde vamos a configurar la distribución? ¿Sí? La redistribución de las redes. En router 1, router En 2, router 3, router 4. el 1, ¿Y por qué en el 1? porque es el que tiene salida de internet, el Es de que estamos el que hablando del tiene la conexión a default. internet. Entonces vamos a ir a router 1, ¿sí? Vamos a ir acá a router 1, vamos a ir a routing SPF, ¿sí? Vamos a ir a la parte de instancias y fíjense que dice redistribute default route. Yo podría redistribuir a lo mismo que, a igual que vimos con RIP, las rutas conectadas, las rutas estáticas, etcétera, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a poner, y fíjense, acá dice if installed, que quiere decir si existe, la ponemos as type 1, ¿sí? Entonces vamos acá, fíjense, yo dejo acá la tabla de ruteo de router 4, y fíjense que ya tiene agregada la ruta por defecto, aprendida por SPF. Fíjense, aprendida por SPF. Entonces, yo voy acá, ping 888 y me responde, ¿sí? Fíjense que yo en este router en particular, como no es la del router de salida de internet, no tengo que tener configurado el masquerade, ¿sí? Les digo porque hay un tema conceptual a veces con el masquerade, varios de ustedes me han preguntado. Bueno, eh, ya hay un tema, hay dos errores. Primero, algunos que los configuran en la interfaz LAN, nunca debe ser eso. O sea, precisamente el masquerade es un source NAT en donde cambia la IP origen de la LAN a la IP origen de la WAN. Entonces, configurarlo en interfaz LAN es un error conceptual, ¿sí?
y otros que no entienden bien qué hace el masquerader. Precisamente ese reemplazo de IP origen, ¿sí? De IP origen. Entonces, yo no tengo que configurarlo acá. ¿Por qué? Porque mi salida de internet, ¿sí? O sea, no tengo que configurar en el router 4, 3 y 2. Mi salida de internet está acá, mi línea imaginaria, ¿sí? Mi línea imaginaria, bueno, no sé por qué no me la dibuja el tipo que yo quiero, pero creo que si pongo style, solid dash dot, le ponemos dot, a ver. No, pues eso va a ser con puntos. Bueno, no me da la opción. Ah, esta es la dash. Ahí está, no la he visto. Fíjense, mi línea imaginaria, esperen que quiero borrar, acá está. Mi línea imaginaria, ¿sí? Acá está. Mi línea imaginaria la tengo acá, ¿sí? En donde une la LAN con la WAN. Pero no acá en estos routers. Por más que estos sean routers, estos routers no tienen la salida de internet. La salida de internet la tiene el router uno. Entonces, la redistribución siempre le va a ser el router uno y el masquerade solo tengo que configurar acá. Les digo porque varias veces comentan ese error conceptual, ¿sí? La redistribución la tienen que hacer acá. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer ahora la configuración en versión 7, ¿sí? Acá, como les Mientras dije, hacemos sí, mientras hacemos el paso a 7, le hago una pregunta. sí, Si mis interfaces no fueran físicas, que son VPNs, sí. ¿esto se configura también así? O... ¿A qué te llamas esto? ¿El masquerade o qué? Perdón, perdón, no, no, el ruteo dinámico o SPF. Sí, sí, sí. O sea, vos Es igual. configuras. Sí, sí, es La, igual. Es igual. la Las única. redes que te van a hablar de CPF son las redes, las interfaces PPP. Ok. Ok. No, era para saber nada más. Sí, sí. Sí, era igual. Ok. Igual ahí tenés que. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Lo podés hacer. Es lo mismo, sí. Vamos por Eh, caso que tengo, no sé, 4 routers conectados con uno principal, digo, una cosa así. Quiero distribuir todo eso. Sería igual la exactamente. configuración. Exactamente. Bueno, Nada más que a través de internet, digamos, el vínculo sobre una exactamente. VPN. Exactamente. Ok. Bueno, vamos a configurar en versión 7. Acá ténganme paciencia, perdón. Como les dije, no tuve tiempo de hacerlo. Acá vamos así a cambiar un poquito la topología. Vamos a elegir un router uno, vamos a elegir un router 2, un router 3. Vamos a poner un switch que va a unir el router 3 con router uno y router 4. Sí, para que tengamos un tipo de conexión, o sea, broadcast y un tipo de conexión PTP. ¿Sí? Y vamos a conectar las Virtual PC. Vamos a hacer así. La Virtual PC 1, la Virtual PC 2 con router 2, la Virtual PC 3 con router 3. Como siempre, el objetivo es unir las redes LAN, obviamente, ¿no? Bueno, y vamos a hacer la conexión. Desde ya les pido disculpas que se me complicó. Bueno, acá conectamos con Ether 1, conectamos Ether 2 con router 2. Vamos a conectar del router 2, la Ether 3 con router 3 con Ether 3. Acá vamos a conectar Ether 2 con el switch. Vamos a conectar Ether 3 con el switch. Y vamos a conectar acá la Ether 2 con el switch. Y siempre la interfaz Ether 5 va a ser la que conecte las LAN, ¿sí? Bien, perfecto. Ya tenemos esto, ahora tenemos la conexión a internet. Lo que vamos a hacer ahora es inicializar los routers. Vamos a escribir las redes entre casos. Vamos a hacer, por ejemplo, entre router uno y router 2 vamos a hacer la red 10.0.0/30, ¿sí? Vamos a duplicar esto y entre router 2 y router 3 vamos a hacer la 10.0.1/30. Vamos a hacer, vamos a duplicar. Acá le vamos a hacer entre router 3 y router 4 y router uno. Acá ya no vamos a poder usar una red /30, sino que vamos a usar una red
barra 29. ¿Cuántas IPs eh, utilizables tiene una IP, una red barra 29? A ver si nos acordamos de subnetting. ¿No se acuerdan? No, pero me fijé, dice 6, puede ser. 6, claro, porque siempre es una red barra 29 tiene 3 bits utilizables para host, ¿sí? Sí, Entonces es 2 a la, 2 a la X, donde X son esa cantidad de bits, menos 2. Menos 2, de nuevo, ¿por qué? Porque es la IP de la red y el IP de broadcast. Entonces, como tiene 3 bits, es 2 a la 3, ¿sí? Que es 8, eh, menos 2, que es 6. Por eso son 6, ¿sí? Profe, una consulta rápida. Sí, El escucho. anterior dijo que solamente en el router 1 había que confiar en más que era de. Sí. ¿La parte del DNS también es solamente en el router 1? En realidad depende Es, qué servidor DNS configures. O sea, lo podés configurar el propio router o el router uno, sí. O sea, en este caso yo solo tenía el router uno, ¿sí? Porque el por eso DNS sería es el mismo DNS 9. concepto. Sí, sí y no. En realidad depende qué configures vos como DNS. Vos podrías configurar tu router como DNS, que todas tus consultas, Claro, eso ya no necesariamente tiene que ser router uno. Depende de lo que vos configures. Pero sí, indefectiblemente va a terminar en router uno las consultas porque es el que tiene la salida a internet. ¿Sí? Podrías configurar exacto. router uno como DNS y que todas las consultas, o acá le configurás el router uno como DNS en el router 4 y que las LAN hagan la consulta router 4, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso ya depende de Claro. cómo lo quieras configurar vos. Bueno, inicializamos los routers. ¿Sí? Quiero ver si no me olvido porque me estoy fijando en las clases anteriores a ver si tenía alguna configuración diferente. Déjenme que vea. No, está igual. Bien, perfecto, no hay problema. Bueno, tenemos inicializados los routers. Vamos a configurar el ROMON y el router identity para precisamente poder identificar los routers. ¿Sí? Entonces acá vamos. System identity, set name, este es router uno, ¿sí? Tool, Romon, set, enable, yes. Perfecto. Listo, router uno. Vamos a hacer lo mismo en router 2. Admin. System, identity, set name. Este es router 2. Tool, Romon, set, enable, yes. Perfecto. Vamos con router 3. Admin. System Identity Set Name R3, Tool Romon Set Enable. Yes, perfecto. Y por último, vamos con router 4. R4, Tool Romon Set in. Yes, listo. Bueno, ya tenemos configurado, ya podemos empezar la configuración de los routers. ¿Sí? Ya lo tenemos inicializado, vamos a ver si los vemos. De nuevo les pido disculpas por no tener esto configurado. Lo voy a cerrar porque no me di cuenta de cerrar los otros routers. ¿Los tengo inicializados? Sí, los tengo inicializados. A ver, ¿por qué no me los veo los routers? Tiene la 122, 176. 122, 176.
¿Qué tiene la 122? Pa, pa. Disculpe, no sé por qué no me lo encuentra el router. A ver por qué no me lo encuentro. Bueno, espero que inicie. Disculpe el inconveniente, no sé por qué. Ay, Dios mío. Ah, inició, vamos a ver si lo veo. Ah, ¿por qué no lo veo? Lo raro es que me está respondiendo la máquina virtual, pero no me lo descubre el Winbox. Eh, ay, Dios. ¿Me escuchan bien? Disculpen. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, Ah, perfecto. Sí. ¿por qué no me lo está descubriendo el Winbox?
Ah, no sé si será algo del firewall, ¿verdad? Ay, Dios. Alguna vez uno de ustedes me dijo que le pasó esto y no me acuerdo qué había hecho para resolverlo. A mí me pasó y lo terminé reiniciando cosas. Reinicia- Y levantó. Sí, Sí, no sé, paré todo sí. A le di ver, stop Y a mí y me ha pasado también y paro máquina virtual, paro todo y arranco de nuevo. sí, sí, No sé si es lo correcto, pero si no voy a parar la máquina virtual y, o sea, reinicio todo y vemos si levanta. A ver. Eh, 191, 100, Pedro Sprint era la 122, 176. Voy a intentar de nuevo, si no, reiniciamos todo. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar todo y voy a reiniciar la máquina virtual porque si no, a mí me pasó y no logré escularlo y terminé reiniciando también. No, bueno, vamos a no sé mirar. si es eso. No, es la primera vez que me pasa, pero bueno, siempre es la primera vez. Ah, yo lo corro en Hyper-V y cada tanto se cuelga también, tenés que reiniciar. Claro. Sí, no, en la otra PC no tenía dramas, espero ya para la próxima clase tener la otra PC. Ah, una cosa que no les dije, en la clase, la última clase la vamos a recuperar el miércoles, viene a ser 18, ¿sí? Miércoles 18. Les digo para que, les dije que, no es que la vamos a recuperar, la vamos a adelantar, mejor dicho, o sea, porque correspondería el lunes 23, pero la vamos a adelantar al miércoles 18. O sea, la semana que viene vamos a tener el lunes 16 y el miércoles 18 clases. Ok. Igual eso ya lo voy a subir a la plataforma y se los voy a recordar el lunes que viene. y el No sé último si trabajo práctico siempre, como siempre, se activa después de la última clase, ¿no? ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Bien. lo vamos a Conexión. tener un Sí. poquito más de tiempo o el mismo, No, porque no van a justo están tener, las... no, no van a tener hasta mediados de enero. Quédense tranquilos, va a tener bastante tiempo. Ah, Casi porque un justo en mes. medio Sí, no, está no, todo. por las fiestas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver No GNS sé si ya lo 3. dijo, yo entré tarde, pero el TP el último ya todavía no lo vi, yo, por lo menos. No sé cuándo No, lo puede tener. mañana los voy a subir las notas, porque me faltan corregir creo que en 3 o 4 exámenes. Ah, buenísimo. Vale. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y funciona. Esperemos que sí, si no se nos complicó la clase. Hay que esperar que inicie porque tarda un ratito.
Bueno, más que un ratito parece. Bueno, a ver, ahí inició. Me dio la misma IP. Vamos a ver si ahora la descubre. Y soy sincero, no sé por qué me da un IP, si bien tengo conectividad en otro rango diferente a la VM. Porque la VM está en la 192, 168, 191, 128, pero me da un IP, la 122, 176/24. Pero tengo conexión con la VM. Tema que no sé si me lo va a descubrir el Winbox. Eh, qué macana, qué macana. Una que forzándole la IP debería. 192, 176. Ay, Dios. A ver, voy a probar una cosa como para. No sé si tiene sentido lo que voy a probar, pero. Uno, dos, 198, 191.2/24. Eh, 191.28. Será uno, dos. Disculpen, que estoy haciendo una prueba. Uno y dos. No, qué pa- Eh, hoy la escribí cualquiera. Bueno. Uno, dos, tres. A ver.
Bueno, gente, la verdad que se me complicó, no sé por qué no me descubre. Si quieren, hacemos una cosa. Reinicio la PC y vemos si anda. Si no, los voy a tener que pasar para la clase que viene, para no seguir haciéndolos perder tiempo. ¿Quieren que reinicie la PC? Ya me conecto de nuevo. Total, Vale. ustedes van a seguir en la sala de Zoom hasta que yo me conecte. Denme Sí, sí, unos minutitos. Y disculpas, ningún problema. disculpas. Bueno, voy a parar la grabación.